Y bueno, en el problema uno se nos pide calcular la potencia que va a tener. Entonces, si se sabe que vamos a tener en la columna de la derecha, va a ser la respuesta que es la potencia dividida entre el peso del cuerpo, podemos decir que potencia entre el peso del cuerpo va a ser igual a las calorías por kilogramo. Entonces, ya lo único que tenemos que hacer es un despeje, procurando siempre dejar pot. Entonces, el peso del cuerpo pasa multiplicando a las calorías necesarias por kilogramo y eso nos va a dar que su potencia es igual. Por ejemplo, en el caso del cerdo de Guinea, que es 0.7 por 223, va a dar que es necesaria una potencia de 156.1 calorías al día para que éste pueda seguir funcionando. Es como su mínimo. Entonces aquí se puede ver que se hizo lo mismo para todos y con eso se obtuvieron los valores que van a estar necesitando. Hola, aquí vamos a comenzar con el problema 2, el cual consiste en el de mezclas. Bueno, primero investigamos cuáles iban a ser las fórmulas que vamos a utilizar. En este caso, la fórmula a seguir va a ser esta, que es la masa por el calor específico por la diferencia de temperaturas. Esto igualado a también lo mismo del otro lado, debido a que el otro también va a tener variación. Esto porque se busca tener un equilibrio térmico. Investigamos también el calor específico del agua y la arena, los cuales son los siguientes. Comenzando con el problema, se nos pide calcular ahora esta ecuación planteada en la que está acá. Despejamos TF, que nos da como resultado 30 grados centígrados. Ahora cambia y ahora se hace tomando en cuenta 2 kilogramos de agua a 40 grados centígrados. Se vuelve a hacer todo, aquí se puede ver el despeje de cada uno de estos y se puede ver de que la temperatura aumentó debido a que ahora iba a haber más cantidad de agua a una mayor temperatura. Pasando a la de la arena, se repite lo mismo, nada más que ahora ya no se va a tomar como si fuera 1 el calor específico, sino como 0.21. Se llega a hacer el despeje y nos da ahora como resultado esta de aquí. Ahora, al pasar del otro lado, se puede ver cómo ahora cambia el valor, que es menor, y esto todo va a depender del calor específico que se estuvo tomando en cuenta, que fue el de la arena, que es el investigado. En el problema 3, el cual consiste en el hielo de agua, bueno, primero se nos pregunta si se funde el hielo. Sí, esto se debe a que su punto de congelación es a los 0 grados centígrados y si se deja reposar el hielo donde la temperatura es mayor, se funde. Ahora, para utilizar y poder sacar cuál va a ser la temperatura de equilibrio, primero se nos tiene que plantear cuánto va a ser el calor latente del hielo. Este, como el investigado, fue 80 calorías por gramo. Se plantea una tabla en la cual se van a expresar cuánto va a estar cambiando y su temperatura de equilibrio. Como el calor de a los 0 grados, que es el hielo, gana y el otro pierde porque se va a enfriar y reduce su temperatura, podemos decir que el calor ganado va a ser igual al calor perdido. Por lo tanto, podemos sacar dos ecuaciones, las cuales son de el calor de transición y el calor de cambio de temperatura. El calor, aquí se puede ver las fórmulas que se van a estar aplicando en la siguiente. Utilizando las de acá en una igualdad, como se planteó aquí, podemos ver que el 80, que es el calor latente, va a ser va a ser el que se sume al calor específico, que se va a sumar a la cantidad de la masa por la temperatura, se hace la igualdad y del otro lado igual. Haciendo el despeje, como se ve de este lado, nos da que ahora la temperatura final es de 18.10 grados centígrados. Y en la parte de abajo, haciéndolo para 300 gramos, se plantea exactamente la misma ecuación, nada más que sustituyendo el 100 por 300 y haciendo el despeje que se ve de este lado, nos da que la temperatura de equilibrio va a ser de 15.32 grados centígrados. En el problema podemos observar que nos pide el trabajo realizado en kilowatts por hora de lo que tarda una persona en subir una montaña que va a 300 metros por hora de velocidad de subida. Conocemos que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Entonces, primero que nada calculamos la fuerza, que es gravedad por masa. Dándonos esto, también calculamos la distancia, que son 300 metros por hora. Entonces nos da un total de que el trabajo realizado es de 220.500 watts por hora. Sabemos que el gasto está afectado por la eficiencia que tiene el cuerpo humano, que es del 50%, por lo cual
gastaría el doble. Y esto sería 444 kilowatts por hora, que es lo que tardaría el consumo de energía de la persona en subir una montaña a 300 metros por hora en cuesta arriba. En el problema número 5 nos pide que calculemos el gasto que tendrá una persona que tiene una dieta de 1500 calorías por día, transformado a watts por hora de nuevo. Quiere que calculemos la pérdida de calor de la persona. Primero que nada calculamos que la persona va a estar perdiendo 1500 calorías al día, porque es lo que va a estar consumiendo su cuerpo para generar calor, despreciando o tomando en cuenta eh, prácticamente siendo nula la pérdida por trabajo. Antes que nada investigamos una equivalencia que es igual a una caloría por hora es igual a 0,001163 watts por hora. A partir de aquí sabemos que son 1500 calorías por día. Cada día tiene 24 horas, entonces simplemente hacemos una conversión de unidades. Después de esto sabemos ya cuáles serán las nuevas unidades. Eso sería igual a lo que no conocemos, hacemos simplemente una regla del 3 y sabemos que una caloría sobre hora es igual a este término. La pérdida de calor es de 0.072687 watts por hora. El inciso B nos pide que investiguemos cuál es la potencia con la cual el corazón bombea energía al corazón. Curiosamente, descubrimos que es 0.0876 watts por hora, que si transformamos sería prácticamente lo mismo, serían muy similares, lo cual nos llevaría a concluir que es un consumo ideal de calorías y no es arriesgado para la persona, ya que sigue en su estado óptimo la pérdida de calor y la potencia. En el problema número 6 nos pide calcular, primero que nada, cuántas calorías se pierden con 200 gramos de pérdida de sudor. Sabemos que la vaporización del sudor tiene una constante calorífica de 580 calorías sobre gramo. Sabemos que es esa la caloría que se pierde por cada gramo de vaporización de sudor. Entonces, con eso sabemos que simplemente al multiplicarlo por 200 gramos, que es lo que queremos calcular, sabremos cuántas calorías estamos perdiendo, que en total son 116.000 calorías. Después nos pide que calculemos cuántos grados se enfría el cuerpo. Sabemos que el calor específico es igual al delta de calor sobre la masa sobre el delta de temperatura. Sabemos que, debido a una investigación, conocemos que el calor específico del cuerpo humano es 3300 joules sobre kilogramo por Kelvin. Con transformación de unidades, conocemos que 0.78819 calorías sobre gramo centígrado es su equivalente. Simplemente lo que hacemos es en la fórmula despejamos el delta de temperatura, sustituimos cada uno de los valores, tomando en cuenta el peso de una mano promedio que es 75 kilogramos, lo transformamos a gramos y nos da que el cambio de temperatura es de 2 grados en una persona que ha perdido aproximadamente una taza, 200 gramos de sudor. Y la última pregunta nos pide saber por qué los deportistas usan ropas calientes si sabemos que el cuerpo regula su temperatura aproximadamente en 0,1 grados centígrados. Eso es debido a que ellos hacen demasiado trabajo en su cuerpo genera demasiados joules y entran en un calor muy grande. Entonces para ellos volver a una temperatura normal, ya que corren distancias demasiado grandes y su cuerpo hace demasiado trabajo en muy poco tiempo, su cuerpo tiende a seguir este ritmo, esta potencia. Y para poder llegar a regularlo de manera más rápida se ponen ropas calientes para maximizar su sudor. Y como aquí conocemos, si maximizamos el sudor, maximizamos la temperatura de regularización. Es muy diferente 0,1 grados centígrados por segundo a 2 grados centígrados. Eso hace que la persona que esté haciendo ejercicio regule su temperatura corporal de manera más rápida. El problema número 7 lo que nos plantea es que una persona respira 10 veces cada minuto y cada respiración tiene un volumen de 1 litro de aire. Para esto nos da que es 10 litros por minuto lo que la persona inhala y exhala. El aire que la primera fórmula nos pide que igualemos esto, que comprobemos que es igual a 3.7 por 10 a la menos 3 moles sobre segundo. Primero que nada lo que hicimos fue una investigación para encontrar el volumen del aire que respiramos en función a sus moles, ya que planeamos usar
22.4 moles es igual a litros, es igual a cada mol, pero esto es incorrecto ya que no estamos en condiciones ideales. Descubrimos que es 22.2 mililitros sobre mol, por lo cual simplemente primero cambiamos las unidades del 10 a sobre segundos. Nos dio esto. Hicimos una conversión ahora sí, simplemente multiplicamos uno por el otro y ya nos dio 3.7 milimoles sobre segundo. El punto número 2 plantea que una persona genera calor, genera 5 calorías por cada gramo de mol. Con el problema 6 se calculó que 1500 calorías por día es igual a 4.1666 kilocalorías por segundo, que es lo que tarda el cuerpo en regular su temperatura. Entonces, ¿cuánto es el porcentaje en el cual la persona regula su respiración? Simplemente hacemos una regla de 3 y sabemos que es del 16.6%. Finalmente, en el punto C, nos pide que calculemos de una persona que pierde 50 gramos por hora de agua debido al frío. La vaporización del agua sabemos que es de 580 calorías sobre gramo a una temperatura de 37 grados, que sería como el calor latente en esa temperatura para el cuerpo humano. Sabemos en este nuevo concepto que es el calor latente. Calor latente de vaporización es igual al calor sobre la masa, o también expresado que el calor es igual al calor latente por la masa. Simplemente sustituimos, el calor latente es 580 kilocalorías sobre gramo, sabemos que la masa es 50 gramos, nos da que es 1999, no es punto, es una coma, es 1990, es 199.250 calorías sobre hora, o expresado de mejor manera, aproximadamente 199.250 kilocalorías sobre hora para este aire que estamos calculando. Proseguiremos a explicar el problema número 8, que es la ley de Dulong y Petit. Antes de proceder con esas leyes, se tienen que definir algunos conceptos importantes, como es la capacidad calorífica y el calor específico. La capacidad calorífica es la capacidad, como su nombre lo dice, de un objeto a recibir calor de otra fuente. También se puede expresar como la cantidad de energía que se necesita para elevar en 1 grado centígrado una cantidad dada de cualquier sustancia. Se puede expresar con la fórmula de calor. Capacidad calorífica es igual al calor sobre el delta de temperatura, que es más o menos lo que se busca. El calor específico, eso se hace para tener una propiedad física, la cual no depende de la masa. Entonces uno puede conocer el calor específico o la capacidad calorífica de cualquier objeto sin importar su masa. Lo cual quiere decir que sin importar si tú tienes 500 kilos de agua o 20 gramos de agua, la capacidad calorífica específica será la misma. Por lo cual simplemente lo que hacemos en la fórmula es exactamente lo mismo, pero dividirlo sobre la masa. Otro punto muy importante es que podemos expresar la fórmula como calor específico es igual a capacidad calorífica sobre la masa. Eso es lo más simple. Proseguiremos a explicar el siguiente punto, que es el problema. ¿Qué nos pide el problema? El problema nos pide explicar la ley de Dulong y Petit. La ley de Dulong y Petit nos establece que la capacidad el calor específico de los sólidos es 6 calorías sobre centígrado por gramo de peso atómico. Nos pide calcular el hierro. Como vimos hace rato, podemos escribir la ecuación del calor específico como la capacidad calorífica sobre la masa, en este caso peso molecular, para que gramo atómico, átomo se divide entre átomos. Entonces nos quedaría como calor específico es igual a 6 calorías sobre gramo por gramo sobre peso atómico, o se puede borrar incluso, sobre el peso atómico de hierro, que el problema nos establece como 56. Aquí es por átomo, se eliminan y al final nos queda una cantidad de 0.107, pero se puede redondear y escribir como 0.11 calorías sobre gramo centígrado. Ese sería el equivalente del calor específico, lo cual al calcularlo de manera realista es exactamente igual. En el caso con el cloro,
nos pide exactamente lo mismo y nos dice que el peso molecular es igual a 197 gramos, por lo cual es exactamente lo mismo, 6 calorías sobre centígrado sobre 197 grados sobre gramos simplemente, y el valor que nos dan es de 0.0304. Como dijimos, queda como 0.0304 calorías sobre grado centígrado. Ese es el problema el programa número 8, A y B. Sin embargo, nos pide establecer lo que es con el hielo. El hielo tiene una cualidad muy curiosa, ya que al calcularlo, el calor específico del hielo va a ser 6 calorías sobre grado centígrado sobre el peso molecular del hielo es 18 gramos por ser un H2O y nos da igual a 0.333 calorías sobre gramo centígrado. Eso es muy diferente a la real, ya que la conocemos teóricamente es de 0.5 calorías sobre gramo centígrado. Esto se debe a que la base de la ley de Dulong-Petty se basa en la libertad de átomos de movimiento, que serían tres principalmente, la libertad de tres átomos. El hielo, al ser un átomo que está en constante congelación, ya que no se puede mantener en su punto de ebullición, en su punto de fusión, no entra en ese término, por lo cual su calor específico en bases experimentales es 0.333 o un tercio, y teóricamente se conoce como este, pero solamente se da en condiciones ideales, ya que esto lo explica la teoría cuántica, que actualmente no vamos a abarcar en ella porque es demasiado compleja para nuestro nivel, pero es importante mencionarlo, ya que eso nos explica por qué la diferencia de 0.33 a 0.5 en método experimental y método teórico. Y sería todo. Bueno, yo voy a explicar el problema 9. En este se nos plantea que tenemos un litro de helio al que se le va a extraer el 10% de su masa. Por lo siguiente, buscamos la cantidad en metros cúbicos que ocupa un kilogramo de helio. Y sabemos que un litro de helio equivale a 178 gramos o 0.178 kilogramos. Con esto obtuvimos que la cantidad de volumen que va a utilizar la masa de un litro de helio equivale a 1.788 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Sabemos además que la presión del sistema se mantiene constante al no haber variaciones de su volumen, por lo cual utilizamos la ley de gases ideales. Se nos proporcionan datos sobre el calor latente y calor específico de la sustancia, pero no saber las variaciones de temperatura o de energía en forma de calor que tiene el sistema, no podemos utilizar las ecuaciones correspondientes. Por lo tanto, acudimos a la ley de gases ideales. Sabiendo el volumen que utiliza nuestra masa de un litro de helio, que es la que acabo de mencionar, a esta le extraemos el 10%, por lo cual se multiplica por 0.1 y obtenemos un volumen de la masa extraída de 1.788 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Este volumen se sustituye en la ecuación de gases ideales y ya se nos menciona la temperatura en el problema del sistema. Esta temperatura es de 4.2 grados Kelvin y esta temperatura es la que se utiliza para obtener la temperatura número 2 correspondiente a la masa que se le extrajo al sistema. La temperatura extraída al final de cuentas es de 420 por 10 a la menos 3 grados Kelvin. La temperatura que corresponde al 10% de la masa que ha sido sustraída del sistema. Segundamente se nos pregunta si existe alguna contradicción al poder enfriar el helio por debajo de una temperatura de ebullición aun cuando se encuentra en ebullición. ¿Qué quiere decir con esto? Dentro de la termodinámica existe la siguiente gráfica de temperatura contra energía. Esa nos indica los cambios de estado que va a tener una sustancia al aumentar su temperatura. Sabemos que la energía cinética media nos indica la temperatura de una sustancia, por lo tanto, sabemos que la energía cinética está relacionada directamente
con el estado de cada sustancia y esto va a hacer que cambie, ¿de acuerdo? Dentro de esta gráfica vemos zonas que están coloreadas con azul, que son zonas de coexistencia o las llamadas zonas de calor latente. Esto significa que aquí tenemos una temperatura en la que la energía va a seguir incrementando, vamos a seguir necesitando energía para poder pasar de un estado al otro, pero en ese punto específico van a coexistir los estados. Podríamos decir entonces que si tengo una sustancia, vamos a poner de ejemplo, no helio, agua, una sustancia que conocemos mejor, esta agua está a una temperatura de 100 grados para ebullir. Entonces, si yo redujera esa temperatura a 98 grados, ese cambio de temperatura no es instantáneo, por lo tanto, va a coexistir este estado de coexistencia de estado líquido con gas junto a una temperatura menor a esta que no se ha terminado de difundir. Es decir, un cambio de temperatura necesita de un delta de tiempo para poder realizarse. Por esto, esta afirmación podría ser correcta bajo ciertas condiciones y un lapso de tiempo corto. Se calcula el volumen de 1 kilogramo de vapor de agua a 375 grados Kelvin y una atmósfera de presión. Sabemos que esto ocupa un volumen de 22.4 litros, es decir, un mol de gas ideal. También sabemos que está a 273 grados Kelvin, una atmósfera, y ocupa 22.4 litros. Por lo tanto, el agua se puede comportar como un gas ideal al ocupar el mismo volumen y tener las mismas condiciones de presión. Lo único que está variando es su temperatura. Entonces, vamos a obtener cuál es el volumen de este vapor de agua, por lo cual vamos a utilizar la fórmula de densidad. Sabemos que la densidad del vapor es de 0.6 kilogramos sobre metro cúbico. Además, sabemos que la densidad es igual a la masa sobre el volumen, y el volumen, despejándolo de esta ecuación y sabiendo la densidad, obtenemos que es de 1.666 metros cúbicos. Por lo tanto, podemos prescindir de las presiones en la fórmula de gases ideales, ya que sabemos que ambas están a la misma presión. Si el gas ideal está a una atmósfera y el vapor igual, se pueden usar las equivalencias. El volumen 1 sobre la temperatura 1 será igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Es decir, tenemos una misma sustancia a diferentes temperaturas. Lo único que va a variar es el volumen. Y en este caso, obtenemos que 1.66 metros cúbicos, que es el volumen que utiliza este kilogramo de vapor sobre 273 grados Kelvin, va a ser igual a cierto volumen que desconocemos sobre la temperatura a la que va a llegar el sistema en un punto dado. Y el volumen final de esto va a ser de 2.26 metros cúbicos.